Yo soy miembro de un task force del FBI de bandas violentas. No, es una de esas cosas que es un privilegio interesante y una oportunidad también muy particular. Y me lleva a mí quizás a definir que mi área profesional es la convergencia entre gobierno, seguridad y salud. Bienvenidos a un nuevo episodio de Luz García, el podcast. Hoy me place recibir al reconocido doctor dominicano especializado en medicina de emergencias, cuidados críticos y medicina operativa. Él es docente, directivo académico en los Estados Unidos y un referente regional en gestión de desastre y política sanitaria. Asesor del presidente de la República en temas de salud y de bienestar. Está con nosotros un hombre que nos llena de mucho orgullo, el doctor Amado Alejandro Báez, muchas veces conocido solo como Alejandro Báez. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Yo sé que va a ser una experiencia lesionadora, todo lo que vamos a conversar, desde la parte médica, la parte técnica como asesor de la presidencia, pero también la parte humana. 51 años de carrera. 51 años de edad, y parecería que has vivido múltiples vidas en tu labor, en lo que haces. Toda la mañana se sienten los años, sí. Hazme el favor. Lo digo por todas las cosas que has hecho a lo largo de los años en materia de lo que representa la salud. Sí, para mí ha sido una aventura, y cuando me toca conversar con jóvenes médicos, yo les digo que lo más importante de la vida es encontrar, tipo Charles Bukowski, encuentra ese amor, encuentra esa pasión y deja que te mate. Yo encontré la medicina de emergencia a los 18 años y todavía digo que estoy montado en una ambulancia como 30 años atrás. Sabes que haciendo mi tarea para conversar contigo en este podcast, pienso que todos los dominicanos o el dominicano de a pie necesariamente no está tan empapado de lo que tú representas para tu gremio y para el sector y los aportes que has hecho dentro de la medicina. Por eso decía que me place y me llenaba de orgullo tenerte hoy sentado aquí y que podamos conversar. ¿Tú crees que se te ha valorado en su justa dimensión? No sé, es una pregunta difícil. Yo entiendo que uno hace lo que uno hace por convicciones personales, por sentirse esa gratificación, ese sentimiento de propósito. Y no siempre uno encuentra el reconocimiento, pero tampoco lo busca. Sin embargo, yo entiendo que el mayor reconocimiento fue que en el momento más oscuro de la salud pública mundial, en el medio de la pandemia, en el medio de la crisis de salud pública más importante de nuestras vidas y en los últimos 100 años, sin yo buscarlo, a mí me llamaron y me pidieron que ayudara a República Dominicana. Y yo entiendo que no hay mayor reconocimiento que eso. El hecho de ese voto de confianza en una crisis tan importante, decía Alejandro, te necesitamos y queremos que te ayude. Sabes que obviamente lo tengo a raíz de esta conversación un poquito más adelante, pero ¿cómo recibes tú esa llamada? ¿Quién te llama específicamente? ¿Te llama el presidente Medina o te llama el presidente Abinader? El presidente Medina. Yo recuerdo, fue un momento difícil y es una historia un poco compleja, pero la pandemia coincidió con el diagnóstico de cáncer de mama a mi esposa, Edisa. Y básicamente, en el medio de esa llamada, estábamos en temas de diagnóstico, de tratamiento, fue un momento difícil. Me llama el presidente Medina y la historia es que me dicen, queremos que tú vengas, dame tus condiciones. Y yo le digo, bueno, tengo que tener una conversación con mi esposa, gracias por la oportunidad, gracias por el gran honor. Y al otro día sale el decreto. Es decir, no te dio tiempo a pensarlo. No. Sale el decreto y, wow, o sea, un decreto en ese momento, con ese lenguaje. Y por eso yo digo que yo soy mejor por mi esposa. Yo soy mejor con mi esposa. Yo digo que el mundo es mejor por ella. Pero fui a donde Disa y le digo, Disa, mira, yo hago lo que tú digas. Yo estoy aquí para ti. No hay ninguna prioridad mayor.
Y mi esposa me dijo, Alejandro, yo entiendo que si no hacemos esto, ya se incluyó, lo vamos a lamentar más adelante. Y de ahí tomamos la decisión. Acuérdense, esa era una época donde no había vuelo. No, no había de nada. No, o sea, nos tuvieron que recoger un vuelo privado, traernos para acá y nada, fue una decisión importante, pero yo siento que en el medio de todo eso también pude estar presente con ella, pude apoyarla y entendí que la vida se trata de balance. ¿Cómo solventaron esa situación? Es decir, ¿cómo la superaron ya que traes a colación el tema del cáncer? Mira, habían unos vuelos humanitarios que no mucha gente sabía, que se hacían a nivel no comercial, sino a nivel privado. Yo no negocié sueldo, yo no negocié beneficio, yo no negocié nada. Lo único que yo negocié para poder estar aquí y desplegar los conocimientos que yo había adquirido en décadas, porque es lo que yo hago, yo dije, yo tengo que estar una vez al mes en Augusta, Georgia, en mi casa, acompañando a mi esposa en su proceso de radioterapia. Y eso lo pudimos lograr en base a montarme a mí en los vuelos esos que se hacían humanitarios, donde recogían a dominicanos, los devolvían, o sea, eran unos vuelos rutinarios que se hacían. Y gracias. Y me imagino también que con un paciente de cáncer en ese momento, con el debido protocolo y el debido cuidado, tú estando tan expuesto en medio de una pandemia. Claro, con todos los protocolos. O sea, que a veces uno se olvida que las dificultades que habían en cuanto a interacciones humanas con otras personas, pero sí, o sea, con todos los protocolos debidos para cuidarla. En el caso de tu esposa, solventó la enfermedad, ya es un paciente de remisión. ¿En qué etapa se encuentra en este momento? Tú sabes que hay cosas que son misteriosas y milagrosas. La historia de mi esposa es que ella se sintió algo en el lado izquierdo. Eso llevó a que se hiciera una mamografía. Y en el lado izquierdo no tenía nada, pero encontraron algo muy, muy, muy temprano en el lado derecho. Se le hizo la biopsia y se le diagnosticó cáncer in situ en una etapa muy temprana que requirió radioterapia, una cirugía pequeña y terapia hormonal, y nada mayor. Y todos los chequeos de rutina que se han hecho han salido libre, gracias a Dios. Amén. Y ya completó la terapia hormonal, ya no está en esos temas. O sea, ha sido... Tú sabes, son de esas cosas que uno no le entiende en el momento. Uno ve la crisis, uno ve la tragedia y no ve cómo pueden existir bendiciones disfrazadas en esas tragedias. Es médico también. Sí, alergista. Alergista. Y tú perteneces a una tercera generación de médicos. Es decir, que a ti te tocaba porque te tocaba. Sí, es una historia curiosa. Mi abuelo fue fundador del Laboratorio Nacional con el doctor de Filló, fue su director y luego director. Papi es de una promoción... La del 58. 58. Una promoción famosa. El doctor Mariano de Filló, el doctor Yunen, el doctor De Oli, el doctor Curi. Fue una promoción famosa de la UAS. Y yo me crié en una familia donde la medicina era nuestro normal. Mami cuidaba la casa, papi era médico. A mí me vestían como papi con chacabana y me hacían cargarle el maletín de médico. Papi me llegaba a su consulta. Cuando no había niñera, la niñera era yo estar en la consulta de papi esperando que él viera paciente. Y dentro del consultorio, afuera. Afuera. Pero yo recuerdo claramente una vez que fui a una cátedra de papi daba clase en la UNFU de microbiología y recuerdo haber asistido a la cátedra, a la clase y regresar a la casa en el momento de cena, básicamente empezar, yo tenía 6 años, empecé a hablarle a papi de linfocitos, glóbulos rojos, de microbiología y como que desde ese momento ya me había montado yo y me había montado mi familia en ese tren de la medicina. Tú con 6 años y tienes el recuerdo lúcido y vivo. Yo recuerdo hasta lo que tenía puesto ese día. ¿Qué tenías puesto? Una chacabanita blanca manga corta, unos pantaloncitos negros cortos,
Y de nuevo, cargar el maletín de papi era como el honor, o sea, como que el honor de ese niño era poder cargar ese maletín de médico. Sin duda alguna, y no solamente en teoría y en la práctica, sino en la concepción misma, el tema de la medicina es una carrera de vocación. Y digo, así lo veo yo desde la teoría, porque sería incapaz de hacer nada en esos ámbitos. Hasta quisquillosa soy. ¿Qué valores tú antepones a esta vocación? En lo personal, antes que la medicina o para la medicina. Para la medicina Sí, y antes sí, que la medicina. sí. Bueno, ¿sabes que tú dices que la medicina es de vocación? Yo digo que la medicina es cruel. La medicina es cruel. El ser médico es cruel. El trabajar 120 horas a la semana es cruel. No es contradictorio. Es cruel. Pero tú tienes que entender esa convicción de que tú estás haciendo algo por un bien mayor. Yo hago la comparación de la medicina. No se conoce el kintsugi, el arte ese de pottery, de japonés, donde si se rompe una piececita, Sí. la reparan con oro. Yo hago la analogía de que la medicina eso es lo que hace. La medicina te rompe y en el proceso tú te reconstruyes, te hace un revestimiento de oro y de lejos tú pareces la misma persona, pero de cerca las cicatrices se ven y algunas de esas cicatrices son hasta más bonitas porque tú te has construido de otra forma para ayudar, para un bien mayor. Pero el médico que espera agradecimiento directo o no entiende que la gratificación real está en lo no hablado, en lo no directo, en el tú saber, el tú tener la convicción de que hiciste algo importante para un ser humano y para su familia, que lo otro. A veces, yo soy médico de emergencia y terapia intensiva, a veces los pacientes se mueren, es inevitable. Pero el yo poder tomarle de la mano a esos seres queridos y decirle, estoy aquí para ti y estuvimos aquí para ese ser querido. Hicimos todo lo que pudimos hacer, pero lamentablemente falleció. Pero yo estoy aquí para ti. También eso tiene un peso muy importante. Y hay casos que no se te olvidan. ¿Qué te hizo inclinarte por la medicina de emergencia y de desastre? Y a muy temprana edad también. Sí, a los 18 años. Yo siempre curioso. Hice un curso en la Cruz Roja a los 18 años. Estábamos en premédica. Y me encantó. Me hice voluntario de la Cruz Roja. Y dentro de esa experiencia de voluntario, hay diferentes niveles. Yo hice curso de búsqueda y rescate, hice curso de emergencia médica avanzada. Creamos una unidad especializada de emergencia médica para la Cruz Roja Dominicana. Y básicamente encontré mi pasión bien temprana. Y entiendo que era hasta terapéutico en el sentido de que habían sacrificios. Yo me pasaba mi Semana Santa en Boca Chica, en La Caleta, en vez de estar vacacionando en La Romana o en Punta Cana. Es decir, tú no fuiste un adolescente normal. Bueno, fue mi normalidad. Fue mi normalidad. Mi normalidad era trabajar como voluntario de Cruz Roja los fines de semana y en días festivos. Pero, de nuevo, encontré mi pasión bien temprano. Encontré una gratificación importante porque la carrera de medicina, los primeros años es el libro. Tú quieres estudiar medicina porque tú quieres ayudar en la salud y la vida de otras personas. Pero cuando yo estudié la carrera era 6 años y medio y 4 años y medio era todo teórico y libro. Sin embargo, después de la teoría de los libros, yo me iba a la Cruz Roja, trabajaba en una ambulancia, trabajaba la parte asistencial y tenía esa convicción, esa gratificación de que mi carrera era correcta. ¿Fue difícil la primera vez que te expusiste? Fuera de los libros y de lo técnico, lo teórico. Sí, porque joven, a veces inmaduro también. Una cosa es lo que los libros te dicen que tú tienes que hacer en emergencia, otra cosa es tú encontrarte 2 mellizos ahogados en Boca Chica, uno sobrevivió, otro no sobrevivió y tú tienes que comunicarle a los 19 años Wow. a los padres de que pudiste rescatar, pudiste salvar al uno, pero al otro no. A los 19 años. Entonces sí, es difícil. Esas experiencias no se te quedan y te sirven para crear esa resiliencia, para crear esa fortaleza humana. Porque yo creo que a veces creamos resiliencia que lo que hace es que te crean barreras para protegerte, pero te desconectan de la parte humana de la medicina.
Cuando uno está tan expuesto y tú a tan temprana edad expuesto a la muerte, ¿cómo ves la muerte? Mira, es una pregunta interesante. Yo me crié muy cristiano, muy cristiano. A veces la gente lo duda, pero yo me crié evangélico, yendo a escuela dominical todos los domingos. Escuela dominical eran 4 horas los domingos. El movie night era llevarte a ver una película sobre el rapto final y el apocalipsis. Ese era el movie night de nosotros. En la iglesia. En la iglesia. Y me crié 13 años en un colegio católico, o sea que yo entendí esa dualidad. Y la muerte es muy complicada. Y yo digo que yo todavía no la entiendo bien. Y me pasó esos temas de entendimiento de la muerte. En lo no personal directo me pasó muy fuerte en el primer terremoto de Haití en el 2010. En lo personal me pasó muy directo con el fallecimiento de papi y mami en el año 2021. De COVID. De COVID, ambos. Irónico, ¿verdad? Irónico. Siendo tú el asesor Sí. de la presidencia para los fines del COVID. Pero la muerte yo no la entiendo. Y Dios y yo tenemos una relación complicada. Porque he tenido crisis existenciales basadas en mis convicciones religiosas, mis convicciones espirituales, donde no encuentro la respuesta. Pero independientemente de eso, Dios y yo hablamos 2 veces al día, yo le oro, le doy gracias por todas las bendiciones, le doy gracias por esta oportunidad, le doy gracias por la gran bendición que representa a mi esposa Edisa, a mis hijos. Pero cuando tú te expones a tanto sufrimiento, a veces te da duro. Hay un tema de dualidad, o la gente, tú dices que la gente no te cree, con el tema de tu convicción, de tu formación religiosa, primero católico, después evangélico, porque siempre se dice que el galeno o el científico no necesariamente cree en Dios. Para mí, creer en Dios es esencial. Dios está en todo. Mi entendimiento de Dios es un poco menos abstracto. Yo creo que Dios está en todo, está presente en todo. Nosotros estamos creados a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que nosotros somos parte de eso que llamamos Dios. Yo también lo veo de una perspectiva, soy cristiano, entiendo que Cristo fue nuestro Salvador y lo que yo entiendo de mi norte moral y ético tiene mucho que ver con la doctrina cristiana, pero también creo que hay muchas religiones que predican lo mismo. Nosotros hablamos mucho dilema entre el Islam, mucho dilema entre el judaísmo, pero al final las raíces son las mismas, son religiones abrahámicas que se basan en lo mismo, en amor al prójimo, en protección, defensa, monoteístas. O sea, al final yo creo que hay algo que todavía no me he podido descifrar por el elemento, vamos a decir así, político y de poder asociado a la religión, que no me he podido consolidar ni armonizar de una forma adecuada. No, y de hecho, para mí el tema, hablar de religión ya de por sí es complicado. Y a veces también encerramos el tema religioso en la moral humana. Y hay que verlo un poquito más, yo lo veo un poco más etéreo, incluso. Sí. Yo te veo como un popi. ¿Por qué? ¿Cómo así? tú estás familiarizado con el concepto, claro. Sí. Entonces, yo veo a este hombre que se formó dentro de la ciencia y de repente decide también, y te veo como popi, vienes de la UNFU, egresado de la UNFU, y te veo que haces emergencia en el Darío Contreras, uno de los hospitales más intensos a la luz del conocimiento público que pueden existir. ¿Qué te lleva a hacer emergencias en el Darío? Sí, mira, y lo de Popi, amén, gracias. Creo que hay popis buenos, hay guau guau bueno también, o sea, Popi guau, como tú quieras llamarlo.
Pero si el término POPI se asocia a solvencia económica, yo creo que eso se desliga un poquito de la realidad mía. Cuando yo nací, me crié, yo jocosamente digo que a mí me regalaron una bicicleta de cumpleaños, no di que para divertirme hacer ejercicio, sino era para movilizarme. O sea, a mí me tocaba ir al colegio en bicicleta, ir al jiu-jitsu en bicicleta, ir al fútbol en bicicleta, porque eso era lo que había. Mira, lo del Darío Contreras fue un balance interesante, porque en el año 1994 el doctor Tito Suero Portorreal apertura, él era el director del Darío Contreras, y él apertura una carrera de técnico de emergencia médica avanzado en el Hospital Darío Contreras. En el 94 yo estaba a mitad de carrera, yo acabé la carrera en el 98, estaba un poquito más joven que mitad de carrera. Pero yo hacía medicina en las mañanas y me iba en la tarde y en la noche el Darío Contreras a hacerme técnico de emergencia médica. Y fíjate que me ayudó y me sirvió de balance y me sirvió a conocerme, porque encontré mi pasión por las emergencias. No me distrajo de la carrera, yo me gradué en Pensum, me gradué con honores de medicina, o sea, a mí no creó una distracción el hacer eso en paralelo, pero sí aperturó ese conocimiento a un área que me apasiona muchísimo todavía y que era relativamente joven en los 90. En los 90 nadie entendía lo que era la emergencia. Te daba adrenalina estar en esa vorágine, salvando vidas y quizá viendo otras cosas en primer plano. Sí, de verdad que emocionante, chulísimo. No solamente en las ambulancias, o sea, tú sabes que está llegando a un paro, a un trauma mayor en la ambulancia, la expectativa, esa adrenalina subiendo cuando tú llegas, pero en la sala de emergencia nosotros no vemos un paciente a la vez. Yo puedo manejar 15 pacientes, 20 pacientes simultáneos, un paro cardíaco, 2 traumas mayores, una sepsis, un sangrado, al mismo tiempo un dolor de muela, un dolor de oído. Y esa habilidad de poder tomar decisiones, poder manejar crisis, poder manejar el equipo, time management, el multitasking, todas esas cosas generan destrezas interesantes que se pueden reproducir fuera de la sala de emergencia y se pueden reproducir fuera de la ambulancia. Esos elementos de liderazgo, esos elementos de inteligencia emocional, esos elementos de inteligencia social. Tú mencionas lo de Poppy, pero yo he trabajado desde voluntario, socorrista, fuerzas de seguridad, hasta con premio Nobel y hasta con jefe de Estado. Entonces, sí, esa inteligencia social y emocional que tú generas trabajando las crisis que representan las emergencias con todo tipo de gente, yo creo que también, si tú prestas atención, te da una serie de destrezas que tú puedes desplegar en otras situaciones. Por ejemplo, la pandemia del COVID. En el año 2020, en el medio de un año electoral, llega el doctor Alejandro Báez, que no tiene experiencia política, pero me produce una inmersión en una importantísima crisis de la salud pública en el medio de un año eminentemente político, porque eran elecciones presidenciales, pero que necesariamente iba a haber un cambio. Y eso, yo entiendo que necesitaba y ameritaba el desplegar no solamente, vamos a decir, inteligencia cognitiva, sino otras destrezas que uno adquiere, sociales, emocionales, para poder trabajar efectivamente y poder resolver. Cerrando un poquito lo del Darío y haciéndote una pregunta que puede ser random, pero son como de los mitos urbanos y populares. Una, desde la formación de los galenos que pertenecen quizás a esa institución, que debe haber todo tipo de gente en su formación. ¿Es tan cierto que falta adiestramiento en muchos de esos médicos? Y es tan cierto también que a veces es más fácil amputar una pierna, un brazo, que tratar de salvarlo. Mira, es una pregunta interesante y compleja. Yo te puedo decir que habiendo tenido quizá el privilegio de haber estudiado en grandes centros de calidad mundial, yo he visto médicos entrenados, formados en Harvard y MIT, que yo no me atrevería a decirle me duele un oído.
Y he visto médicos formados en el Darío Contreras, en Plaza de la Salud, en el Hospital Gautier, que yo le entregaría un ser querido sin dudarlo. Entonces, al final, la calidad del médico y la preparación del médico tiene mucho que ver con convicciones personales, tiene mucho que ver con tu deseo de ser mejor, de actualizarte y todo eso. Alejandro, hablaste por 1000 años. De verdad, me encantó. Sí. Pero así, yo entiendo que en los 90 en los hospitales públicos había mucha carencia, eso lo conocemos. Eso se ha resuelto hasta cierto punto con la reforma de salud, inyectándole fondos al sistema. Pero médico bueno y médico malo se ven en todos lados. De la UNFU te va a instituciones élite como el New York Medical College, el Mayo Clinic y Harvard, donde no solamente fuiste estudiante, sino que también ejerciste como profesor. ¿Cómo se da? No, surreal, y yo tengo una historia súper cómica. Yo acompañé a un tío abuelo mío, al Mass General, cuando era estudiante de medicina. Quedé sorprendido con ese hospital y me compré una gorrita de Harvard y llegué con mi gorrita de Harvard a la UNFU y todo el mundo se estaba burlando. Mira, ¿te cree que va a llegar a Harvard? Yo recuerdo exactamente como que los chistes. Y no es una cosa que yo me tracé, no fue una meta que yo me tracé, sino que simplemente en un punto yo determiné que hay que jondearse en buen dominicano. Si en el proceso de aplicación a especialidades médicas existe lo que se llama el match. El match es un proceso donde tú aplicas, si tu currículum, tu hoja de vida le gusta el programa, te invitan a entrevistas. Yo me sentí un poco intimidado de los hospitales premium, vamos a decir así, los hospitales de primera línea a nivel mundial. Y ¿Te intimidaban? Sí. Pero un día yo tuve una realización, yo estaba en Chicago haciendo mi internado de medicina interna. Yo dije, ven acá, pero ¿qué pierdo aplicando? Si me dicen que no, me quedo igual. Si me dicen que sí, gané. Y yo dije, yo voy a aplicar a todos los hospitales élite a ver quién me dice que sí. Y el chairman de Mayo Clinic, Wyatt Decker, no solamente me dio la entrevista, sino que me llamó antes de la entrevista. Y me dijo, doctor, va a ser un gran honor recibirlo aquí. Pero solamente tenemos un día para entrevista. Y ese día era el día de mi cumpleaños. ¿Qué día? El 20 de enero del año 2002. Yo fui a mi entrevista manejando, se me quedó el traje del nerviosismo. Yo tuve que pararme en un outlet y comprarme un traje para la entrevista. ¿De dónde fuiste a dónde manejando? De Chicago a Rochester, Minnesota, donde está Mayo Clinic. Me entrevisté en Mayo Clinic y estoy hablando de Mayo Clinic porque es como el segue, es como la continuidad hacia lo que era Harvard. Llego a Mayo Clinic, impresionante, un hospital de 2.500 camas, 110 quirófanos, 250 camas de intensivo. El hospital donde se inventaron los esteroides. El hospital donde se inventó la educación médica de posgrado en el año 1918. Un hospital con un legado, una historia impresionante. Y me entrevisté y al otro día me llama el chairman del departamento y me dice, doctor Bay, nosotros normalmente no hacemos esto, pero vamos a decir indirectamente que si usted quiere una posición con nosotros, la posición es suya. Y yo, bueno, vamos arriba. Fui a Mayo Clinic, fui el primer médico extranjero entrenado en Mayo Clinic en emergencia. Me entrené con Juan Sadosti, con Wyatt Decker, con Jim Coletti, con gente de primera. Entré a la medicina de emergencia, y mucha gente no sabe que la medicina de emergencia es excesivamente competitiva en Estados Unidos. Nosotros entramos 0.3% de los médicos que entramos a medicina de emergencia ese año éramos médicos extranjeros. 0.3%. Y a mí me tocó entrenarme y lo digo que es surreal, machear en el hospital número 1 del mundo, siendo el primer extranjero, entrando al hospital número 1 del mundo. Que es como que, ¿cómo pasa esto? Ni siquiera el primer dominicano, no, el primer extranjero. El primer extranjero en hacer medicina de emergencia en el hospital número 1 del mundo. Wow. Y después de ahí, todas las puertas se abrieron. Ya, o sea, de Chicago te mudas. Sí, me mudo de Chicago, llego a Rochester, Minnesota, hago la especialidad de emergencia. Y me toca escoger la subespecialidad, escogí medicina crítica. Y curiosamente, cuando en el proceso mío de aplicar emergencia, la norma era que me dijeran que no, porque yo era extranjero, porque no sabían si yo entendía la medicina de emergencia, entré al hospital número 1 donde fui bienvenido de una forma absurda, digo yo. Pero para la subespecialidad, ya estando dentro del sistema, todas
las entrevistas de fellowship, de su especialidad, me dijeron que sí. Y se convirtió en, de repente, yo tengo que escoger entre Yale, Hopkins, Mass General, Brigham Women's, y me tocó escoger el sistema de Harvard en el Brigham, y me encantó. O sea, de repente, dos mundos muy diferentes, pero, vamos a decir así, élite. Entender, trabajar con premios Nobel, trabajar con los líderes, los que escribían los libros de medicina, eran los profesores míos. Los que escribían los libros de medicina interna, de medicina emergencia, todo, eran los profesores míos. ¿A quién te tocó conocer en ese formato que te haya impresionado? Dos personas, o tres personas. Mi chairman en Harvard, Ron Walls, que ahora mismo es el Chief Operating Officer del Mass General Brigham, es una persona estelar, canadiense, pero una persona que tiene un tacto, una inteligencia social fina. Y esas son las cosas, no solamente aprender medicina. Yo no solamente aprendí medicina en Mayo Clinic, en Harvard, yo aprendí a ser persona, yo aprendí a ser humano, yo aprendí a ser investigador, a ser profesor. Bernie Lown fue paciente mío. Bernie Lown era uno de los más prominentes cardiólogos del sistema de Harvard. Fue el que se inventó la defibrilación moderna. Wow. El que se inventó que si tú le das un choque eléctrico al corazón, tú reanimas al paciente. Y esa tecnología ha salvado millones de personas. No solamente eso, sino que recibió el Premio Nobel de Paz en los años 80 por antiproliferación de armas nucleares. Y es el tipo de persona con el que tú interactuabas. Un premio Nobel que se inventó la defibrilación, que de repente es cardiólogo, pero como tú estás en el hospital donde él es cardiólogo, él quiere verte como paciente. Braunwald, que es el padre de la cardiología moderna, también era de los profesores que teníamos nosotros en el Brigham. O sea, vamos a decir, un ecosistema intimidante para un dominicanito, impresionante para verlo de afuera, surreal para verlo de adentro. ¿Qué es la medicina crítica? Terapia intensiva. La terapia intensiva se divide en dos. Medicina crítica, que son los pacientes agudamente enfermos, en shock, que tienen fallos respiratorios, que tú tienes que ponerlo en un ventilador, tienes que ponerlo en apoyo circulatorio, tienes que ponerle medicamentos para mantener la presión. Esa es la medicina crítica. La terapia intensiva, vamos a decir así, que complementa a la medicina crítica, ya es el paciente críticamente enfermo, pero pasando de su criticalidad allá a un estado menos agudo antes de recuperarse, que implica más tratamiento intensivo, que implica una dotación de enfermeras más intensa, médicos que están más arriba de ellos, equipos multidisciplinarios, pero en resumen es lo que tuve en una sala de intensivo en la medicina crítica. De formarte en Harvard en medicina crítica, te toca dar clase. ¿Cómo se da esa dualidad? Y la formación de médicos siempre implica clase. Nosotros siempre estamos enseñando, ¿no? Siempre estamos participando en conferencias, charlas, entendiendo lo que es la medicina basada en evidencia, la revisión de artículos científicos. Eso es parte de lo que es la formación. Y como tú lo haces como residente, tú lo haces como fellow, que es la su especialidad, y ya tu transición a profesor es como natural, porque ya es lo que tú has hecho. Inclusive yo diría que parte de la prueba de llevarte de ser un trainee, de ser un fellow a ser profesor, es tú haber pasado esa prueba de docente. De yo haber entendido que sí, que te gusta dar clase, que te gusta investigar, que tú eres bueno con eso, y que para tú aportar y generar valor en un sistema académico, tú también eres una persona académica. ¿Tuviste el chance o la vida te dio la oportunidad de conservar primero la gorra y después de decirle a tus amigos aquí en República Dominicana, ¿vieron? Lo logré. Sí. El dominicanito. No, es curioso, es curioso. Y de nuevo, son grandes bendiciones. A veces uno tiene que pellizcarse y para ver si de verdad es real. Grandes personas que tú conoces en esos procesos, desde estudiantes de medicina hasta colegas, compañeros. Ahora mismo los compañeros míos de oficina son los que están corriendo el sistema de Harvard. Ali Raya, que compartíamos oficina y trabajamos medicina operacional juntos, ahora es el chairman de medicina emergencia del Mass General. O sea, mis compañeros de ese entonces ahora son los que están corriendo el sistema. ¿Por qué tú no te quedaste y formas parte de esos compañeros que corren el sistema? ¿Por qué regresas de Harvard a la República Dominicana? Porque mi corazón está aquí. Porque mi corazón
baila a las vibraciones del merengue, porque yo bebo ron, juego dominó, porque mi familia, directa e indirecta, incluyendo a mis amigos, es aquí que están, porque yo soy dominicano. Y porque sería hasta irresponsable el no traer todas esas cosas que no mucha gente entiende, porque quizás no se han expuesto, pero todo ese conocimiento, toda esa forma de hacer buena medicina, sería irresponsable no hacer el esfuerzo de traerla para acá. Diferentes crisis, diferentes situaciones que has vivido, desde el huracán George en el 98 hasta la crisis con el terremoto de Haití en el 2010, donde estuviste de frente. ¿Cómo te marcó? Durísimo. Si ya la medicina me había roto, esto me rompió 2 veces. El huracán George del 98 fue curioso porque mi pasantía fue como director nacional de emergencia y desastre en la Cruz Roja. Yo no tuve una pasantía típica. Como yo era voluntario y ya tenía posiciones de liderazgo dentro de ese voluntariado, mi pasantía fue ser el director de emergencia de Cruz Roja, de operaciones de emergencia de Cruz Roja. Y yo estoy pintando mi oficinita era un closet que se había adecuado como oficina, y me dicen, creemos que viene un huracán. Acuérdense que antes del 98 el huracán más importante había sido el huracán David. Sí, el ciclón David. Sí, el ciclón David, correcto. Sí, yo tenía 2 años. Sí, sí, yo era un poquito mayor. No tanto, pero, tranquilo, estamos sí, ahí. pero sí me puse bajo la mesa cuando el ciclón David no dio. Pero hay unos ciclos que se esperan en desastre. Obviamente, 20 años después se esperaba una eventualidad similar, y de repente el huracán George, hubo mucha desinformación o mala información. Las proyecciones de weather.com te decían que el huracán iba a partir la isla en 2, pero de repente figuras políticas decían que no, mucha teoría, y siento que no hubo una gran preparación antes de un evento que te decía que venía. Y más que crítica, quizá lo que puedo hacer es celebrar lo que hemos logrado ahora en el año 2025 en materia de gestión de emergencia. Sí, lo vemos prorrateado. Sí, o sea, el general Méndez es un héroe nacional. Mi amigo Edwin Orivares, que es el jefe de operaciones en el COE, salió de Cruz Roja conmigo, también una persona que se ha dedicado a esto. Hicimos grandes cosas en el huracán Georges. La primera vez que se implementó el sistema de comando de incidente, que es un sistema estándar de manejo de emergencia, lo hicimos ahí. Pero hubo una carga emocional importante por la frustración de que sabíamos que venía, pero sentimos que no nos preparamos adecuadamente. El terremoto de Haití es otro tipo de desastre natural. El huracán tú sabes que viene. Tú te preparas o no te preparas, dependiendo, pero el terremoto te coge desprevenido. Sí, o sea, fue una cosa increíble. Yo estaba, de estas cosas surreales también. Ya yo me había mudado a Dominicana. Yo estaba en Miami haciendo un curso de instructor en medicina de desastres, que se acabó el 12 de enero del año 2010. Yo estaba en un avión en el aeropuerto internacional de Miami cuando los BlackBerry empezaron a sonar de que había un terremoto en la isla. Y fue la hora y 45 minutos más larga de mi vida. Había que apagar los celulares, entonces tú no sabías si había tocado Santo Domingo, a tu familia, dónde era. Aterrizamos y de repente nos enteramos que en Haití, y los primeros días lo que hicimos fue trabajar la evacuación aeromédica de todo eso. Recuérdense que el epicentro del terremoto fue en un barrio muy afluente de Haití, donde estaban dignatarios, Naciones Unidas, o sea, se trabajó mucho la evacuación aeromédica. Y luego me tocó desplazarme a la frontera por petición del vicepresidente don Rafaelito Alburquerque, que yo estudié con su hija, Rachel Alburquerque, y tenía mucha confianza, y don Rafaelito sabía que yo manejaba mucho estos temas y me mandó a Jimaní. Y ahí fue una experiencia, vamos a decir así, de abrir los ojos. Yo, si me permite, algo muy personal, porque yo creo que por ahí venía la pregunta. Cuando tú llegas al Hospital Melenciano de Jimaní y hay un quirófano con una lista de 50 pacientes de cirugía mayores, y no hay recursos para operar 50 pacientes de cirugía mayores. Ni humanos ni técnicos. No. Y seguían llegando en caravana pacientes con trauma mayor, cruzando la frontera para buscar ayuda.
Pacientes en el piso, pacientes no solamente en el piso del hospital, en la grama afuera y en la tabla afuera. Y yo tuve un sentimiento que yo dije, me voy. Y uno de mis mentores en Boston, el doctor Sanjeev Chopra, hermano de Deepak Chopra, precisamente, él menos esotérico, pero también te habla como en parábola. El doctor Sanjeev Chopra me decía, Alejandro, the softest pillow is a clear conscience. La almohada más suave es una conciencia limpia. Y estando yo en Jimaní, en el medio de toda esa tragedia, yo entendía que devolverme a Santo Domingo y quizá tener mi tranquilidad era irresponsable y yo tenía que resolver en Jimaní. ¿Qué te llevó a pensar en ese momento tirar la toalla? ¿Impotencia humana? Sí, sí. Porque al final yo fui como enviado del vicepresidente, pero tampoco en un proceso mágico. No es como que tú puedes construir 10 quirófanos y tener un equipo y atender a todo el mundo. Pero mira, de nuevo, como de esos milagros, de esas acciones de Papá Dios que a veces uno no lo entiende. Mi amigo Edwin Olivares me dice, Alejandro, ven para acá para la Fortaleza, creo que tengo tu solución. Y Edwin me presenta un equipo que había llegado de Puerto Rico en el ferry. 40 hombres y mujeres, cirujanos, con una ambulancia, con equipo quirúrgico, deseoso de operar. Y me dice, Alejandro, ese es tu equipo. Decide tú lo que vas a hacer con ellos. Y de paso, tenemos un hospital que iba a ser un hospitalito oftalmológico y de cirugía de pie, que está construido, pero no está abierto, que tiene 2 quirófanos y ustedes lo pueden utilizar. Y abrimos nosotros entonces el hospital en Jimaní, el Buen Samaritano, lo llamamos. Un hospital donde venían voluntarios de Estados Unidos, de Brasil, de Taiwán, de España, pero se aperturó con un esfuerzo del Senado de Puerto Rico y del gobernador de Puerto Rico, donde en las primeras 8 horas hicimos 55 casos mayores. ¿Cómo priorizar? Mira, es curioso porque el médico normalmente está entrenado para salvar vidas y para salvar miembros, por decir así. Entonces el equipo quirúrgico, los primeros casos, ellos querían salvar los miembros. Entonces ellos estaban buscando hacer intervenciones de revascularización para evitar amputaciones, pero se fueron dando cuenta que mientras más tiempo invertían en un paciente, peor le iba lo que estaban esperando. Entonces tuvieron que tomar decisiones difíciles. Eso es lo que en ética de desastre se llama el utilitarismo. Tú tienes que determinar los recursos existentes, cómo tú puedes desplegarlos para un bien común mayor, no para un bien específico. ¿Cómo tú puedes decir, si duro 5 horas tratando de revascularizar una pierna de este paciente, puede ser que se me mueran 10? Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer lo mayor que yo puedo hacer para un mayor bien común. Qué difícil es estar en una de esas pieles. Sí. Pero al final, uno tiene que tener la convicción de que hizo lo correcto. De todas esas crisis o desastres naturales que has tenido la oportunidad de vivir, y digo la oportunidad porque has sido un ejecutor para bien en el término de salvar vidas, ¿cuál ha sido la más difícil a nivel emocional y sentimental para ti? El terremoto de Haití. El terremoto de Haití a mí me rompió y me generó una crisis existencial. Mi crisis existencial fue... yo recuerdo precisamente el momento y perdón porque es un poquito emocional, pero yo recuerdo precisamente el momento donde ocurrió. Mi equipo nos tocó ir a unos furgones que nos habían donado para colocar a pacientes porque no había espacio en el hospital. Y había un furgón donde se colocaban los pacientes más críticamente enfermos. No necesariamente porque tú tenías los recursos para atender a los más críticamente enfermos, sino porque tú sabías que eventualmente ellos iban a fallecer. Y de repente llegar una noche y tú ver 30 pacientes y saber que un gran número de esos pacientes iban a fallecer, y llegar a las 6 de la mañana el otro día y sacar 10 cadáveres los 36 sabiendo que tú no podías hacer absolutamente nada, eso rompe a cualquiera. Porque yo estoy entrenado para salvar vidas, no para entender que a veces la muerte es inevitable y que para poder salvar el mayor número de vidas a veces tú tienes que dejar
que ese proceso traumático evolucione y simplemente tratar de apoyar a ese ser humano durante la muerte. Para mí eso fue muy duro, porque de nuevo, teniendo base cristiana, yo entiendo que Dios es amor y Dios es todopoderoso. Y si Dios es amor y Dios es todopoderoso, ¿por qué estas personas sufrieron de esa forma? Y eso me dio muy duro. Me dio tan duro que cambié. ¿En qué aspecto cambiaste? No, emocionalmente. Me volví muy agrio. Sí, tu carácter cambió. Sí. Sí, y es como, recuerdo mucho, en ese momento me puse a leer diferentes piezas de literatura y reencontré al infierno de Dante. Y como comienza con en este camino de mi media vida, ¿se acuerdan que en esa época vida media era 70 años, media vida era cuando tú tenías 35? En este camino de mi media vida me encuentro en un bosque oscuro cuya salida no la encuentro. Yo sentía que estaba en un bosque oscuro y yo no encontraba la salida. Y me perdí. Y tomó mucho reencontrarme. Y por eso cuando yo hablo de mi esposa Edisa, digo que Edisa, el mundo es mejor por ella, porque Edisa me dijo, juntos, Alejandro, nosotros no nos perdemos. ¿En qué te perdiste? O cómo tú marcas qué hechos estaban pasando de manera constante que tú entendías que estabas perdido, al margen del carácter, que se te agrió el carácter. Es una crisis existencial, ¿verdad? Porque tú dices, óyeme, si Dios es todopoderoso y amor, ¿por qué tú existes? Entonces, si mi base como ser humano, mi brújula moral, ética, tiene que ver mucho con ese cristianismo, de repente era una respuesta que yo no podía encontrar una solución. O Dios no es todo amor o Dios no es todopoderoso. Era la pregunta que yo me hacía. Y el entendimiento de que hay cosas que nos tocan a nosotros como humanos y todas las libertades que tenemos como humanos, a veces era hasta difícil justificarla porque esto no fue necesariamente una eventualidad creada por un humano, no fue una guerra como en Gaza, no, fue un terremoto donde encontró gente durmiendo y gente que murieron al instante, gente que no tenía ni siquiera la oportunidad de ser salvada. Y gente sufriendo. Y tú sabes que por eso también yo veo el tema haitiano desde una óptica diferente. Y por eso, si tú me oyes decir que el ser pro República Dominicana no tiene que ser anti-Haití, que nosotros podemos fortalecer a nuestro país sin necesariamente proyectar odio hacia una nación vecina que tiene sus particularidades, pero que está sufriendo mucho en este momento. O sea, yo aprendí a conocer a los haitianos en ese momento. Y soy dominicano y defiendo mi país y defiendo nuestra soberanía y critico lo que hay que criticar de Haití, porque hay muchas cosas complicadas que nos afectan a nosotros. Pero al final somos todos seres humanos y todos queremos ser felices y todos queremos vivir en paz. Nada, perdón que quizá cambió un poquito la dirección, pero el tema personal es... No, pero es válido. Sí. Ahora, siempre también he pensado que nosotros como dominicanos, al margen del tema geopolítico, que no deja de ser un tema histórico, racial, geopolítico, al margen de eso también hemos sido muy solidarios con el pueblo haitiano. Tú sabes que la gente no sabe que el presupuesto que existía para el aumento salarial de los médicos, el presidente Leonel Fernández lo entregó a Haití como fondos de apoyo en respuesta al terremoto. No sabía. Ni yo sabía. No, hay gente que no sabe eso, que nosotros hicimos sacrificios personales para ayudar a esa vecina isla, que nadie ha invertido más solidariamente para Haití que la República Dominicana. Lo que pasa es que, mira, en el triángulo del drama tiene que haber un héroe, una víctima y un agresor. Y para entender ese triángulo se hace difícil entender que Haití es su propia víctima y su propio agresor. Y Haití tiene que ser su propio héroe también.
La solución de Haití no va a venir de República Dominicana. La solución de Haití no va a venir de organismos internacionales. MINUSTA duró 12 años ahí metido. Y lo que hizo fue hundir más a su país. irrelevante, pienso yo. Nos trajo cólera, por ejemplo. Pero Haití tiene que ser su propio héroe y tiene que ser también entender que los problemas actuales de Haití no son culpa de República Dominicana, sino que vienen propios de las acciones de una minoría de haitianos, pero una minoría que ahora mismo tiene control de esa nación. ¿Dónde está la cura de oro que representa el 2010 en tu vida? En ese jarrón de barro que reparaste. Sí, no vino de una vez, fue un proceso. Tú sabes que cuando tú estás quemado, tú eres el último de enterarte. Tú crees que tú estás bien y de repente se te apartan los amigos. Tú generas problemas en tu casa. Y de repente tiene que haber un momento donde tú tienes que tomar una decisión. Y para mí mi decisión fue volver a lo que yo sé representaba lo mejor de mí. Y eso implicaba mi carrera en medicina de emergencia y eso implicaba mi familia y mi esposa. ¿Y dónde volviste? No, volver lo podemos hacer así como... no fue un momento preciso de retorno, sino que simplemente fue un proceso de volver a llegar a quien yo era. Te pregunto y te voy a preguntar porque también representa un problema de salud y en este momento dado en la vida dominicana, quizás más neurálgica que nunca, por muchísimas situaciones públicas que han pasado. ¿Se tratan ustedes los médicos a nivel de salud mental? ¿Buscan ese tipo de ayuda? Somos malísimos con ese tipo de ayuda. Somos malísimos. Mira, y gracias por traerlo, porque hasta iniciar esa conversación se hace difícil. Pero al final somos humanos, ¿verdad? Al final tenemos la misma necesidad de que todos los seres humanos. Y en un mundo tan complicado, no podemos ignorar que para poder ser mejor médico y para poder ser mejor fuera de la medicina, tenemos que entender nuestro bienestar y nuestra salud mental. Y para mí eso fue un proceso difícil, porque hasta te enseñan a que hablar de salud mental te hace débil. Te enseñan también que es un tabú, que tú no puedes hablar de eso porque entonces la gente te va a rechazar. Pero en el proceso tú tienes que aceptar lo que tú tienes que aceptar y tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. A mí me tomó mucho por todos esos conceptos sociales, por todo ese estigma que implican los temas de salud mental. Pero lo trataste. Sí, o sea, no, quizá no lo traté de la mejor forma, por eso me tomó más tiempo, pero sí tuve que entender que tenía que hacer una pausa estratégica y tenía que cambiar mi dirección y que para hacerlo no podía hacerlo solo, que necesitaba apoyo para lograrlo. Te toca el 2020, una crisis mundial. En tu caso como galeno, me decía uno de nuestros colaboradores, Cherny, de que, me sale la palabra galeno, eso quiere decir que somos de una vieja guardia. Sí. En tu caso, porque cuando pasan este tipo de fenómenos mundiales, hay mucha gente previsoria o mucha gente que puede vislumbrar que puede pasar una situación. Y se hablaba de que este tema del COVID, son tantos los mitos, incluso que había un grupo de científicos que estaban experimentando y que se les salió de las manos. ¿Cuál es tu versión? ¿Vislumbraba tú como galeno que podía pasar una crisis de esta naturaleza, una pandemia? Mira, es una pregunta complicada y no quiero entrar en los temas de teoría de conspiración porque como científicos nosotros tratamos de apoyarnos en la ciencia. Nosotros tuvimos una gran crisis de salud pública 100 años atrás, antes del 2020. Y hubo muchas lecciones aprendidas, pero la tecnología y la interconectividad global no era la misma en el año 1918 que en el año 2020. Hablamos de la gripe. Sí. Entonces, el tema de COVID, sí existían muchas personas que hablaban que
iba a llegar una gran pandemia. Si se recuerdan, tuvimos el SARS, tuvimos el MERS, en épocas anteriores, 10 años atrás, 20 años atrás, sí habían enfermedades parecidas que dieron señales de que este tipo de problemas se podía convertir no solamente en una epidemia, en una pandemia y por definición un problema global. Lo que sí es cierto es que la ciencia fue muy atacada en este proceso y se invalidó. Y al invalidarse la ciencia, los recursos necesarios para nosotros entender y responder adecuadamente perdieron poder específico. Los organismos internacionales también recibieron golpes reputacionales. OMS, OPS, todo eso también creó desconfianza, creó incertidumbre. Pero ahora cuando lo vemos de una forma retrospectiva, es muy difícil que existan 3 laboratorios en el mundo que pueden manejar la tecnología que a nivel viral que manejaba el laboratorio de Wuhan. Estadísticamente, mi fuerte en investigación es ciencia de decisión y probabilidad. Yo lo que trabajo es probabilidad. Yo trabajo modelo bayesiano, probabilidad. Es estadísticamente muy difícil que el mundo, la bolita del mundo siendo tan grande, el epicentro de esta pandemia, el ground zero de esta pandemia, fuese precisamente en el lugar a metros de distancia donde existe uno de los laboratorios principales que puede trabajar esta tecnología de manipulación de coronavirus. Entonces, al final, creo que hay una combinación de diferentes cosas, mi opinión ahora, viéndolo retrospectivamente. Hubo un elemento humano asociado a ese laboratorio y no estoy diciendo que fue intencional, pero es muy difícil que ocurriera de una forma espontánea por un chinito comiendo una sopa de murciélago, por ejemplo, como dijeron, ¿verdad? Sí. Sí. Es decir, que si tú entiendes, bueno, crees o le ves la posibilidad de que haya sido provocado. Sí, y hay otras cosas. Por ejemplo, si tú ves, hay un arresto que se hizo en el aeropuerto Logan en enero del 2020, donde el científico principal experto de a nivel de virología molecular de Harvard fue arrestado por el FBI y el Departamento de Justicia por estar trabajando con científicos espías de la Universidad de Wuhan en China. O sea, hay cosas que ya la vemos ahora de una forma retrospectiva que te dice que hay algo más. De nuevo, no quiero alimentar teoría de conspiración, hace 5 años que la pandemia pasó, pero parte de las razones por las cuales la ciencia ha recibido un golpe tan duro es porque en el proceso de amortiguar la reputación, la geopolítica, los organismos internacionales y la ciencia recibieron un golpe y ahora mismo el ciudadano común no sabe en qué confiar. Entonces, si decimos las cosas como son y se entiende las cosas como es, la ciencia es verdad, ya entonces podemos retomar lo que es esta confianza necesaria a lo que es el proceso científico y la verdad asociada a la ciencia. A ti te ratificaron en ese proceso para manejar todo lo que representó la crisis y de hecho mucha gente te acusa de ser el responsable del encierro. Como tu cara fue tan viral y tan notoria, sí. ¿Qué hicimos bien de frente a esta crisis sanitaria y qué se pudo haber mejorado? Mira, a mí me tocó manejar los 6 primeros meses, que fue el lado más oscuro, donde nosotros no sabíamos nada. Nosotros desplegamos una serie de programas, un poquito mano dura, yo eso lo acepto, pero necesario para lo que representaba eso en el país en ese momento. Nosotros veíamos el desastre lamentable, el sufrimiento humano que se veía en Italia, en España, previo a que viéramos los casos aquí. Y Nueva York. Y había un sentimiento que nosotros no queríamos que pasara lo mismo en República Dominicana. Y sí hubo un abordaje muy objetivo, muy colaborativo, desde lo más alto del gobierno, para decir todos los recursos del gobierno están disponibles para mitigar y responder adecuadamente a esto. Y eso implicaba soluciones tecnológicas. Nosotros armonizamos 12 bases de datos diferentes, empezamos a crear modelos predictivos. Nosotros ya llegó un punto, ya un poquito ya al final de la gestión, que nosotros sabíamos con 4 semanas de anticipación dónde eran los lugares donde iban a ocurrir los picos principales de la pandemia en República Dominicana y podíamos desplegar recursos para test, trace and treat, para pruebas,
para rastreo y para tratamiento. Y quizá mitigar el impacto. Correcto. Acuérdense, había que aplanar la curva, ¿verdad? La famosa, había que aplanar la curva. Aplanar la curva quiere decir reducir el número de casos y optimizar la respuesta sanitaria al número de casos. Entonces hubo muchas cosas que hicimos a nivel tecnológico, muchas cosas que hicimos a nivel de despliegue de recursos. Mucha gente no sabe del Plan Duarte. Nosotros entendimos que la gestión tenía que tener un impacto positivo inmediato para generar confianza. Y en Provincia de Duarte, en San Francisco, fue el epicentro de República Dominicana en cuanto a la pandemia. Nosotros entonces cerramos la Provincia de Duarte, desplegamos 150 unidades de visita domiciliaria, hicimos un fortalecimiento de la estructura hospitalaria. Básicamente se militarizó la Provincia de Duarte. Desplegamos hoteles COVID, que mucha gente no sabía que teníamos. Nosotros teníamos más de 3.000 camas de hoteles COVID para el tema de protección de contacto. Un paciente positivo que quizá vivía en una casa pequeña, podíamos llevar a un hospital COVID. Y en cuestión de 2 semanas la dinámica en Provincia de Norte cambió. Hicimos un estudio donde estadísticamente las proyecciones de República Dominicana para COVID cambiaron al nosotros trabajar esfuerzos dirigidos a la Provincia de Duarte. ¿Se sabe por qué la incidencia en la Provincia de Duarte? Bueno, ahí fue que se vieron los 2 primeros pacientes. No sé si recuerdan la famosa señora que... Sí. Ahora que lo traes a colación. Sí, eran de ahí de Provincia de Duarte. Y bueno, yo entiendo que hicimos muchas cosas en cuanto a la solidaridad dominicana, la solidaridad de las instituciones gubernamentales y el sector privado. CONEP trabajó mano a mano con nosotros, AmCham, trabajó unas soluciones tecnológicas de telemedicina, Azonadores. O sea, yo creo que al final el dominicano fue muy solidario. Y el desplegar esa mano dura y decir, bueno, el COVID se trata de decisiones de salud pública, decisiones de economía y decisiones de libertades civiles. Ahora mismo la prioridad es salud pública y por lo tanto para salvar vidas vamos a tener que tener un compromise, vamos a tener que aceptar consecuencias económicas y a nivel de libertades civiles. Y cuando tengamos el tema mejor manejado, entonces vamos a abordar los temas económicos y vamos a abordar los temas de libertades civiles. Como resultado, por ejemplo, de la zona, y hablo a nivel de América Latina, ¿cómo estamos posicionados con el manejo de los mejores? De los mejores. Si nos fijamos, la mortalidad asociada a COVID es una de las más bajitas. Si se fijan, ya eso no nos toca a nosotros, pero el gobierno del presidente Abinader y el Gabinete de Salud, dirigido en ese momento por la vicepresidenta Raquel Peña, hizo un despliegue de soluciones de vacuna muy interesante. Y de nuevo, no mucha gente entiende el background de eso. El background es que la Organización Panamericana de la Salud tenía una solución de compra consolidada de vacuna, el programa COVAX, Gavi, que falló inicialmente. ¿Por qué? Porque a medida que se producían las vacunas, sobre todo las recombinantes, los países de más dinero se apoderaban de esas vacunas. Y los países de menos dinero no teníamos la disponibilidad de la vacuna porque Estados Unidos y Europa estaban vacunando inicialmente. Entonces República Dominicana tomó una decisión y dijo, bueno, vamos a tomar una decisión soberana, vamos a apoyarnos de la solución de OPS, Gavi, COVAX, pero en lo que llegan esas soluciones vamos a buscar vacuna donde haya. Y ahí encontramos entonces la vacuna china. Y empezamos a vacunar con la vacuna china. Y se hizo un estudio de la efectividad de la combinación de la vacuna china con las mRNA. Y hubo una buena efectividad. Pero esas son cosas que liderar en crisis no es fácil. Y honestamente tenemos que quitarnos el sombrero y celebrar que este gobierno, el gobierno del presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, no ha habido un gobierno en la historia de la República Dominicana que ha abordado más crisis que este. La crisis haitiana, la pandemia, sí, la guerra de Ucrania, Gaza. No ha habido un gobierno en la historia de la República Dominicana que haya tenido que abordar crisis de una forma más contundente. Y sin embargo, somos un bícono de desarrollo económico en la región. Somos un hub logístico. Tenemos un turismo que el mundo entero lo envidia.
Entonces, sin embargo, hay que sentarse y entender eso, ¿verdad? Yo no soy político, ¿eh? Sí, no, y te lo iba a decir, te iba a traer a colación eso, que lo más interesante es que viene de la voz de una persona que ni siquiera fue nombrada por el presidente Abinader en el manejo de este tema sanitario, que vienes de ser nombrado por el presidente Danilo, que no eres político y que te ha tocado una crisis y que tienes la capacidad de poder reconocer la crisis que ha vivido el Estado y cómo la ha manejado. Pero es que la realidad, Luz, es que el que no lo reconoce está haciendo posición política deshonesta. Porque la cosa hay que reconocerla. ¿Qué otro gobierno ha tenido que liderar un país en el medio de una pandemia, en el medio de crisis geopolítica importantísima, en el medio del peor momento de la nación más pobre de este hemisferio que compartimos la misma isla con? No ha habido un gobierno que haya tenido que enfrentar eso. Y sin embargo nosotros estamos... Dominicana está de moda. Un presidente con una aceptación altísima, un turismo floreciendo, creciendo. O sea, eso hay que entenderlo y hay que celebrarlo. Que hay oportunidades, existen oportunidades siempre. Tú sabes que aunque no es el tema ni es la agenda, ¿tú apoyarías una reelección del presidente Abinader? No, el presidente Abinader cerró ese candado, o sea que yo no pudiera apoyar lo que el presidente Abinader no ha decidido. Lo que sí yo entiendo es que lo bueno hay que celebrarlo y lo bueno hay que reproducirlo y continuarlo. Viviste crisis que mencionaste ya hace un rato en el transcurso de la conversación, que fue la pérdida de tus dos padres. Y de manera irónica, dirigiendo tú como líder de este Departamento de Sanidad en la República Dominicana, lo pierdes a raíz del COVID. Tu papá en el ejercicio de su rol y de su vocación como médico también, porque tengo entendido que descubriste o descubrieron ustedes que tu papá seguía ejerciendo escondida. Sí. Y viendo pacientes. Sí. Es decir, que murió en el ejercicio de su vocación. Claro. Típico, no inesperado del doctor Babaneps. Papi tenía 86 años. Nosotros le hicimos fiestas de retiro 3 veces y él volvió al consultorio al otro día después de la fiesta. O sea, literal. Nosotros le celebrábamos su retiro y al otro día él estaba en el consultorio con la bata blanca. ¿De qué tú me estás hablando de retiro? Sí, si volviste al consultorio. No, oye, se comió el bizcocho y los pastelitos y el otro día volvió a la oficina como que no hubo una fiesta el día antes. Sí, mira, si tú te fijas, me fui por las memorias más felices que por lo triste. Fue muy triste, fue muy pesado. Papi tuvo un paro cardíaco el 24 de diciembre del 2020, lo reanimamos, papi falleció. ¿Qué te tocó a ti? Sí, a mí me tocó reanimar a papi. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se enfrenta emocionalmente eso? Yo tengo un amigo, Karim Mella, que me enseñó que tú empaquetas las emociones, lo pones en una mochila y después tú sacas la mochila cuando el momento lo implica. Karim Mella, el médico, sí. El soldado de Fuerzas Especiales dominicano que subió el Everest. Tú empaquetas las emociones, lo metes en la mochila y tú resuelves y cuando el momento procede, tú entonces unpack. A mí me tocaba reanimar y yo hice lo que tenía que hacer. ¿Qué día se fue tu papá? El 1 de enero del 2021, el año nuevo. A mí no me dejaron entrar a la reanimación. Me llamaron para decirme que había sido exitosa, me dieron el thumbs up. Y a los 5 minutos volvieron y me dijeron lo siento y no pudimos sacarlo. Mami falleció 2 semanas después. El día de tu cumpleaños. Nosotros le dimos sepultura a mami el día de mi cumpleaños, el 20 de enero del 2021. No mucha gente recuerda, porque yo entiendo que nosotros hemos bloqueado mucho esa memoria, pero un funeral en el medio de la pandemia era la cosa más triste del mundo. Mi hermana, yo, mi esposa y 4 empleados del cementerio vestidos de blanco, con el trajecito blanco, y nadie más. 4 extraños y 3 familiares. Y lamentable, ¿sabes? O sea, mi papá se graduó de médico en el año 58. Papi murió ejerciendo medicina. Mami, igual, mi adoración. Yo sentía que personas como yo merecían algo mayor. Sin embargo, ¿tú sabes qué oportunidad se presentó? El 20 de enero del 2021, me llama el presidente Abinader, saliendo yo del cementerio. Y me dice, Alejandro, te necesitamos en Cancillería, que queremos que tú nos ayudes con algo. ¿Estaba al tanto el presidente de lo que estabas viviendo? No. Y yo lo pensé. Y dije, yo estoy en luto.
Y dentro de ese pensamiento dije, no, pero es que la forma de honrar la memoria de mis padres es asistir a esta llamada del presidente de la República y ver de qué forma yo puedo aportar. Y ahí comenzamos conversaciones, luego el presidente me confirmó con el decreto C-4422 y trabajé en Cancillería, o todavía trabajo en Cancillería, en los temas de diplomacia de salud. Te faltó decirle algo. A tu papá y a tu mamá, ¿vislumbrabas tú que podías perderlo en ese proceso? No, Lu, tú me quieres hacer llorar, tú estás haciendo la pregunta que dan profundo. Yo siempre digo que yo he tenido amigos que han tenido seres queridos enfermos, falleciendo, enfermedades crónicas. Y yo le digo que, que lo que yo más lamento son las conversaciones que fui dejando porque siempre pensé que iba a tener la oportunidad de tenerla y que nunca la voy a tener. Toda esa llamada de mi papá diciéndome, Alejandrito, tú no me llamas, no me devuelves, o sea, esos sentimientos de que, nada, ellos están ahí, o sea, yo lo voy a llamar, vamos a hablar cuando el momento lo amerite. Todas esas conversaciones que fui dejando y que nunca voy a tener, yo voy a tener que cargar con eso para siempre. Porque ya no están aquí. No. Cosas desde memoria de infancia que quizás hubiesen generado conversaciones bonitas, hasta problemas y quejas para abordar la sabiduría de los viejos, ¿verdad? Porque ahora que el viejo soy yo me doy cuenta de que con los años que uno entiende una serie de cosas que la juventud no te permite entenderla. Entonces sí, hubo conversaciones que yo nunca voy a tener con mis padres que lamento no haberlas tenido. En el cuadro de ese ejercicio y con, ¿verdad?, con tu valía profesional, con lo que tú representas, ¿lo veías tú tan comprometido en su salud como para pensar que lo podías perder? No, porque mi papá era una tranca. Mi papá le dio un infarto una vez, le dio una arritmia. Cuando Pedro Ureña le hizo el cateterismo, él se sacó el catéter y se fue a la iglesia ahora. O sea, mi papá no se enfermaba de nada. Papi le dio eso una vez y no volvió a pasar más nada. O sea, papi era una tranca de hombre. Y tú sabes, uno también en la negación. O sea, papi estaba viejito, tenía 86 años. Pero una persona lúcida, activa, que no daba señales de deterioro, que no daba señales de problemas de salud. Y en ese proceso tú aceptas esa realidad. Tú no quieres pensar que un día ellos no van a estar ahí. O sea, los únicos dos seres humanos que toda mi vida yo lo había visto, que del momento que yo nací, siempre han estado ahí. Es difícil aceptar que ellos no van a estar ahí. Y que se fueron juntos. Sí. ¿Fue una consecuencia de la enfermedad o una consecuencia de la ausencia? No, papi le dio COVID mal. Le dio un COVID crítico muy pesado que evolucionó. Mami se fue complicando. Mami le dio COVID, tuvo una caída. Mami tenía Alzheimer's. El Alzheimer empeoró. Lo de mami fue muy diferente a papi. Lo de papi fue una enfermedad crítica asociada al COVID. Lo de mami fue una serie de complicaciones de enfermedades de base asociadas también al COVID. ¿Cómo la honras? En una fecha como tan importante que se celebra la vida, un 20 de enero, cuando te llega esa memoria en la realidad, ahora, a raíz de estos años, 4 ya. Del 2021, sí. Sí. ¿Cómo la honras? Y sobre todo en un día que posiblemente, te aseguro, yo como madre, seguro fue uno de los más felices de su existencia. ¿Cómo la honras con tu vida? Haciendo lo correcto. Tanto a mami como a papi. Tú sabes que eso es curioso y es bueno que tú me lo mencionas. Y es, mami siempre fue mi adoración. O sea, mami me pasaba la mano por la cabeza y yo me dormía en 30 segundos. Como niño y como adulto. O sea, yo era débil con mi mamá. Mi mamá era débil conmigo. Yo era su varón, yo era su... Papi creía en el tough love, ese amor duro de la época. Papi era duro. Papi se ablandó después de viejo. Y
se convirtió en una persona fundamental en mi vida. Ahora mismo, la voz de mi conciencia tiene la voz de mi papá. Yo no estoy jugando. O sea, yo cuando estoy tratando de buscar las decisiones correctas que hacer, yo siento a mi papá diciéndome, Alejandrito, a esto, a lo otro. O sea, es como una relación curiosa, donde mi papá en un momento fue una figura muy difícil, muy dura, que me ayudó a formarme. Y mi mamá siempre fue esa fuente de amor. Entonces, cuando o sea, la pregunta, yo me tengo que poner a pensar cómo yo lo honro a ambos. Lo honro siendo mejor padre, tratando de ser el mejor padre que yo puedo hacer. Los honro tratando de ser el mejor esposo que yo puedo ser. Los honro tratando de ser el mejor profesional que yo puedo ser, tanto dentro de la medicina como ya en estas áreas de investigación, de políticas públicas, las diferentes cosas en que podemos aportar para que se sientan orgullosos de arriba de que yo soy un producto de ellos. Amén. Yo soy ellos. O sea, yo soy mitad Alejandro Bebané, mitad Doña Victoria. Que es una forma de amar diferente, pero las dos es amor. No puedo pasar por alto de que perteneces a una tercera generación de médicos y hemos hablado de tu estructura familiar, de tus padres. ¿Y tus hijos heredan la vocación? No, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mi hijo es escritor, él estudia literatura. Yo, para conectar con mi hijo, escribí una novela. O sea, eso es a ese nivel que está mi varón, mi primogénito, Juan Alejandro. Isabela, que dicen que es mi clon, estudia ciencia política. Y Cucu, Mariana, la chiquita, la artista, y está en SCAD estudiando arte. Ninguno de ellos decidió estudiar medicina y yo feliz porque la medicina es cruel y la medicina no es para todo el mundo. Y no es que me hubiese hecho triste que no lo estudiaran, pero también estoy feliz que no van a coger la lucha que cogimos nosotros. Explícame el contraste de que eres asesor o un referente en colaboración operativa para el FBI. ¿Qué representa esto? ¿Qué implica esto? ¿Y qué haces ahí? Sí, gracias, porque lo primero que hay que decir es que yo no soy empleado del FBI. Yo soy un contratista médico, tanto con el FBI como con el Georgia Bureau of Investigations, el del Estado. Quizá el background es que las especialidades mías, yo hice prehospitalaria, emergencia y terapia intensiva de trauma. Son especialidades muy puntuales para hacer lo que se llama apoyo operacional en operaciones tácticas. Operaciones tácticas son operaciones de alto riesgo, donde por definición puede ocurrir una eventualidad que puede comprometer la vida de un criminal, de un civil o de un oficial de seguridad. Entonces hay esquemas donde se evalúan cuándo tú necesitas un médico y cuándo se necesitan, entonces a nosotros nos despliegan. Nosotros trabajamos lo que es la parte de inteligencia médica, preparación preoperativa y trabajamos apoyo directo operacional durante la misión, por decirlo así. Esto es algo que ocurre en algunos centros académicos donde la medicina de emergencia es muy fuerte. La mayoría de las agencias de seguridad no tienen un departamento médico importante como tienen, por ejemplo, a nivel de medicina militar. A nivel militar existen batallones médicos, existen paramédicos de combate, existen grandes recursos médicos para operar en operaciones militares. A nivel civil, a nivel de seguridad nacional y agencia de seguridad, a nivel civil, no existen esos departamentos y lo que hacen es un outsourcing, un contrato para algunos médicos como yo que simplemente complementamos las operaciones. ¿Te ha tocado alguna situación comprometedora? Sí. Mira, nosotros nos entrenan como los operadores, o sea, te entrenan en táctica, operaciones SWAT, todo eso nos entrenan a ese nivel. Nos depuran a nivel de clearance de seguridad. Tenemos que tener un nivel de clearance de seguridad elevado para poder entrar en esas operaciones de alto riesgo. Y sí, en el trabajo mío ahora mismo donde yo estoy enfoca mucho en bandas violentas. Yo soy miembro de un task force del FBI de bandas violentas.
Entonces, cada vez que hay un operativo, un takedown de alguna banda... Enfrentamientos. Sí, arrestos. Nos llaman, hacemos la inteligencia médica y apoyamos a las agencias. A veces no solamente FBI, sino que hay misiones que se llaman Task Force, que son policía local, otra agencia de seguridad, o sea, hay esfuerzo combinado. Y en algunos sí han habido incidentes, en la gran mayoría no hay nada, no hay incidentes. Esto yo lo estoy haciendo desde que estaba en Boston en el 2006. En el 2006 también apoyamos al FBI de Boston. Y nada, es una de esas cosas que es un privilegio interesante y una oportunidad también muy particular. Y me lleva a mí quizás a definir que mi área profesional es la convergencia entre gobierno, seguridad y salud. Ahí es donde yo vivo. Y por eso algunos temas de gobierno se me hacen fácil de entenderlo, quizá por otras perspectivas mayores. Es un área fascinante y gracias por la oportunidad de explicar un poquito que no es que trabajamos directamente con esa agencia, pero sí apoyamos a esa Pero agencia. me imagino que entre las intrínculas de lo que conlleva hacer eso, tú tienes que estar preparado 24/7. Sí, a mí se burlan que en mi carro tenemos el kit mío del carro, es un kit táctico, es chaleco, casco, arma, una mochila táctica, o sea, tú no sabes cuándo te van a llamar. Pero en este momento, en un área específica en los Estados Unidos. Yo trabajo en el estado de Georgia. El centro médico donde yo trabajaba antes tenía el contrato para lo que se llama el HRT, que es el Hostage Rescue Team del FBI, que sí es una unidad global. Y se habían despliegues globales en diferentes operativos en diferentes países. ¿Lo más riesgoso que te ha tocado? Enfadar a mi esposa. Es lo más riesgoso que me ha tocado. Oye, me hiciste reír y me sacaste del cajón. Eso, el riesgo más grande es una mujer. Sí, mi esposa. Tu esposa. Mi esposa es adorable, Mi esposa es mi brújula para cuando una persona es buena o mala. Si Edisa me dice, si Edisa me dice es bien, es bien. Si Edisa me dice mal, es mal. O sea, esa es mi brújula. Pero no, o sea, son cosas, ¿sabes? En operaciones de alto riesgo, nosotros, yo siempre me he sentido protegido. A ti te conectan con operadores altamente entrenados que siempre están de tu lado. Pero honestamente, el principal miedo mío es caer del lado no amable de Edisa Giralde. Bueno, Edisa Giralde, sí. Yo sé que la vida junto a Edisa en este momento te trae de nuevo a la República Dominicana. Te voy a tocar el tema un poquito más adelante, porque sé que tú siempre has estado allá y acá. Y tu compromiso con la República Dominicana se hace evidente incluso en el futuro, en el presente y en el futuro, porque estás trabajando sobre una unidad biomédica para nuestro país. ¿De qué se trata este proyecto que sé que tiene una esencia personal? Sí, gracias por sacarme del lío de la conversación sobre mi esposa. Yo vuelvo ahorita para allá. Y entré en un tema más suave, un tema de gobierno más suave. Mira, es un proyecto fascinante, Luz. Por razones de la vida, ahora mismo mi trabajo principal es trabajar en el área de investigación y desarrollo. Yo trabajo en investigación y desarrollo, yo trabajo en un laboratorio de 12,000 pies cuadrados, 32 PhD de investigadores, o sea, yo tengo 12 años trabajando de lleno lo que es la industria biomédica. Y para República Dominicana, en el gobierno de Biden, de repente se presentó una oportunidad de fortalecer cadenas de suministro con el tema de nearshoring, friendshoring, en base a experiencias de la pandemia. Recordamos que hubo una serie de suministros críticos de salud que dependían del otro lado del charco, que venían de Asia, que venían de Europa. Y la administración Biden dijo, bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer un fortalecimiento hemisférico regional y depender menos de aquel lado y fortalecer algunas industrias de este lado? A raíz de eso, hace 2 años empezamos a trabajar lo que sería el fortalecimiento de la industria biomédica para República Dominicana. Eso lo trabajamos en diferentes foros internacionales, desde organismos internacionales como el BID, OPS,
think tanks en Estados Unidos, como el Atlantic Council, el CSIS, y empezamos a entender un poquito mejor lo que implicaba eso para República Dominicana. Y ahí viene el tema que te describía, que es fascinante. Ahora mismo República Dominicana es el segundo regional después de Costa Rica en dispositivos médicos. Nosotros tenemos una industria importantísima de dispositivos médicos. Pero cuando yo, Alejandro Báez, me pongo a entender la dinámica de la industria de dispositivos médicos, yo veo que existen oportunidades importantísimas para fortalecer otras verticales de la misma industria de ciencias de la vida, life sciences o biomédica, que es la biotecnología, la farma y el mismo turismo médico. Que esos son los verticales que ha definido el Banco Mundial. Los dispositivos médicos representan una oportunidad importantísima a nivel económico, pero no necesariamente la forma en que lo estamos haciendo hoy día representa un elemento transformador social y de desarrollo. Nosotros ensamblamos dispositivos médicos, se envían a otros países y tenemos que importarlo para usarlo en República Dominicana en la mayoría de los casos. No tenemos un componente científico, técnico, predominante en esa cadena, sino que tenemos un tema de beneficio de zona franca, mano de obra, ensamblaje y ese tipo de componentes que es muy valioso para la economía. Pero lo que queremos lograr es hacer un hub regional biomédico donde podemos transformar a la sociedad dominicana en base a ese hub. Donde podemos hacer un reverse brain drain, donde esos PhD dominicanos que están trabajando en Estados Unidos, 100% de ellos, le hemos preguntado, dadas las condiciones adecuadas, ¿tú volverías a Dominicana? Y todos dicen que sí. ¿Cómo podemos traer esos PhD científicos a República Dominicana para trabajar en investigación, desarrollo, biotecnología? ¿Cómo podemos fortalecer nuestras universidades ya con esa capacidad humana, técnica, científica avanzada, no ensamblaje, sino un elemento técnico científico avanzado? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra industria farmacéutica, nuestra industria biomédica? ¿Cómo podemos, desde la perspectiva de la industria biomédica, no solamente fortalecer la economía dominicana, sino fortalecer la sociedad dominicana, la educación dominicana, y llegar en base a ese elemento al próximo nivel de desarrollo? Tú hablas y me pasan tantas cosas por la cabeza. Una cosa es en plano lo ideal y lo otro es lo real. Primero, ¿está ese proyecto en plano? ¿Se está ejecutando a mediano, a corto, a largo plazo? ¿De cuántos años estamos hablando? Nosotros tenemos todos los ingredientes necesarios para romper la liga a nivel regional. Ahora mismo lo que tenemos que tener es un mejor apoyo, una mayor voluntad a nivel de Estado y a nivel del sector privado, y una mejor articulación de esos ingredientes. Y es parte de lo que, vamos a decir así, de la narrativa que yo utilizo para vender a República Dominicana en estos temas. Acuérdate que viene la Cumbre de las Américas, viene el CEO Summit, viene una serie de eventos internacionales importantes donde Dominicana tiene que brillar. Si bien es cierto que Costa Rica es mejor que nosotros en algunos elementos, nosotros somos mejor que Costa Rica en otros. Si bien es cierto que Panamá es mejor que nosotros en logística, porque tiene el canal, nosotros somos mejor que Panamá en muchos otros elementos. Entonces, la totalidad, la sumatoria de los elementos necesarios para romper la liga, para ser un referente regional, para impactar en la economía en la sociedad dominicana y al mismo tiempo impactar en la economía y en la sociedad hemisférica, Dominicana está mejor posicionado que ningún otro país de la región. Estabilidad económica, crecimiento económico, geopolítica. Nosotros somos Latinoamérica y somos Caribe al mismo tiempo. Tenemos leyes de zona franca que favorecen inversión importantísima. Tenemos la segunda más fuerte línea de logística de la región después de Panamá. Nosotros tenemos 13 universidades que dan ciencia de la salud de una forma u otra. Nosotros tenemos todos los ingredientes necesarios para ser el más fuerte referente regional en estos temas. Hay otra deficiencia. ¿A quién beneficia la causa? ¿A dónde llega la causa? Partiendo de que la medicina tiene que ser plural y todavía hasta los sistemas de seguro y de la salud pública tienen sus deficiencias. Sí, mira, yo lo veo desde esa perspectiva transformadora.
Precisamente en el corazón de esto que estamos queriendo realizar y que ya hemos conversado con la vicepresidenta, obviamente hemos conversado con el presidente, estamos trabajando muy de mano a mano con el ministro Ito Bisonó. El ministro Ito Bisonó, me quito el sombrero, una persona a uno. Estamos trabajando con diferentes organismos internacionales, o sea, la realidad es que tenemos que entender que para esto ser importante, para esto ser impactante, tiene que favorecer a los dominicanos, tiene que ser para los dominicanos y por los dominicanos. Y por eso uso el ejemplo de Dispositivo Médico. Dispositivo Médico cumplió su misión, una misión primordialmente económica que ha tenido un impacto importantísimo en la economía dominicana y la economía de las empresas que invierten aquí. Pero para esto ser realmente transformador a nivel social y a nivel de desarrollo, acuérdate que Peter Prasmovsky y el CNC está llevando el tema de la Agenda 2036, donde nosotros queremos llegar al próximo nivel de desarrollo como nación. Para llegar a ese próximo nivel de desarrollo no solamente necesitamos dinero, el dinero está en los bancos. Nosotros necesitamos una sociedad fuerte, nosotros necesitamos una capacidad humana fuerte, nosotros necesitamos una serie de elementos sociales, incluyendo la salud. Fortalecido. No. Fortalecido. Yo creo que la salud es una de las razones primarias. Y fíjate qué tan interesante es eso. La diáspora dominicana. La diáspora dominicana se fajan, millones de dominicanos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, se fajan, tienen su seguro por Medicare, pero no pueden venir a retirarse a República Dominicana porque Medicare no es aceptado en República Dominicana. Eso también lo estamos trabajando con el congresista Adriano Espaillá. O sea, hay una serie de cosas que nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer como nación. Y te mencioné el tema de Medicare y demás, porque es que la salud, esa para mí fue la gran lección de la pandemia. La salud conecta con todo. La salud conecta con la economía, la salud conecta con el gobierno, la salud conecta con el sector privado, la salud conecta con todo. Y me encanta ese comentario tuyo, esa visión tuya, porque ojalá muchas otras personas tuvieran la misma perspectiva. Si la salud conecta con todo, la falta de salud desconecta a todo. Tú sabes que te comentaba, fuera de récord también, que todavía en términos de salud, con todo lo que hemos avanzado como país, con todos los recursos que podemos tener y con todas las fortalezas que tenemos dentro de la región, como tú señalas, todavía hay un sector primario, aquellos que tienen acceso a seguros médicos internacionales, que apuestan al norte siempre en busca de la salud. ¿Mito o realidad? ¿Están mejor avalados? ¿Están mejor preparados? ¿Tienen mejores recursos? ¿Qué nos falta a nosotros? ¿La parte técnica? ¿La parte humana? ¿Dónde están nuestras deficiencias? Mira, quizá es bueno comenzar celebrando lo bueno. República Dominicana en el año 2025 está en una mucho mejor posición que, por ejemplo, cuando yo estudiaba medicina en los 90. Nosotros hemos avanzado en infraestructura, hemos avanzado en capacidad humana, hemos avanzado en calidad. Ya tenemos el primer centro acreditado por el Joint Commission de Estados Unidos, que es SEMDOE, con Gastón Gavín y mi amiga Grisely Pozo liderando eso. Hemos logrado muchas cosas. Pero la realidad es que no existe un sistema de salud perfecto. Y quizá esto es algo que tenemos que abordarlo con humildad y con objetividad. Estados Unidos, donde yo me formé, donde trabajo, tiene un sistema donde hay gran calidad en los servicios. Es muy difícil tú tener una gran variabilidad en la atención en Estados Unidos porque hay normas de calidad y estándares. Tanto los proveedores como los pagadores como los pacientes entienden esos estándares. El sistema tiene controles, chequeos y balances importantes. Sin embargo, el sistema de Estados Unidos es el sistema más costoso del mundo. Uno de 6 a 7 dólares del Producto Interno Bruto en Estados Unidos utilizado en salud. Muy costoso. Entonces, por un lado vemos la calidad asistencial, por otro lado vemos los costos. Y de ahí viene entonces la filosofía que yo entiendo que tenemos que adoptar a nivel de salud, que es el concepto económico de valor. Yo estudié gerencia basada en valor con Michael Porter cuando estaba en Boston.
Y valor para mí es la ecuación que conecta todo. Es una ecuación que te conecta calidad y resultado con costo. Donde lo barato sí puede salir caro, pero lo caro también puede salir bueno. O sea, tú tienes que crear el balance entre esa inversión en salud y los resultados y la calidad que tú vas a recibir. Porque de nada te sirve invertir mucho si lo que tú vas a recibir es poco. Entonces, ahí es donde el sistema dominicano tiene que enfocar, en el valor. Tiene que enfocar en no solamente en esa inversión de infraestructura y equipo y demás, sino es realmente cuáles son los resultados y cuál es la calidad asistencial que están recibiendo los dominicanos y las dominicanas. Y por ahí yo entiendo que hay muchas soluciones. ¿Le interesa a las aseguradoras? Porque al final hay que decir la verdad. A la aseguradora lo que le interesa es que su chelito tenga en el banco sacando intereses para su fondo de inversión. Es una realidad. Y le sale más barato aquí. Claro. Y le sale más barato aquí y le sale más barato si la calidad que estamos dando es buena, hay menos complicaciones y menos costos asociados. Entonces todos, desde el gobierno hasta los ciudadanos, hasta la aseguradora, tenemos que invertir en una mejor calidad y unos mejores resultados en el sistema de salud. A futuro y después de esta conversación donde hemos hablado de crisis que hemos pasado, tanto naturales como sanitarias, ¿estamos preparados nosotros en la República Dominicana para una posible futura emergencia? Y es una pregunta que ni siquiera me encantaría hacerte, pero tengo que hacerla. Yo entiendo que estamos mucho mejor preparados que en épocas anteriores. Yo recuerdo mucho el pasado secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, que hablaba de los unknown unknowns. Dice que en la vida hay conocidos, hay desconocidos que tú conoces, que tú los esperas, pero el mayor peligro viene con los desconocidos desconocidos, con la cosa que tú no anticipas porque tú no sabes qué es lo que va a pasar. En gestión de emergencia, en gestión de desastre, tenemos lo que se llama el All Hazards Approach, el abordaje de todos los riesgos. Y eso te ayuda a mitigar mucho de esos desconocidos. O sea, al final yo creo que estamos preparados, tenemos infraestructura, tenemos recursos, tenemos un COE, tenemos una defensa civil, una Cruz Roja, tenemos un sistema de salud fortalecido, tenemos, vamos a decir así, visibilidad en las autoridades del gobierno de la importancia que todo esto implica. Hay muchos ingredientes importantes que están ahí, que están alineados, que no existían antes. Sí hay oportunidades. Yo entiendo que, mis compañeros de Trauma RD me criticarían si no hablo un poquito de esto. El trauma es el principal reto de la salud pública dominicana. El dominicano en edad productiva fallece por accidentes o choques. Yo no lo llamo accidente porque no es tan accidental, ¿verdad? Si tú tomas alcohol, claro, maneja temerario, no es un accidente. Todos sabemos lo que va a pasar. Fue una provocación. Fue una provocación. Los choques de vehículos de motor están matando al joven dominicano, que es el principal ente productivo de la sociedad. Y el principal reto de la salud pública dominicana es el trauma. ¿Qué pasa? La mejor forma de prepararnos para desastres y emergencias masivas es fortaleciendo el día a día. Si nuestra capacidad de respuesta en trauma es deficiente, nuestra capacidad de respuesta ante una emergencia masiva va a ser peor. Ahora bien, hay que celebrar el hecho de que abrimos un hospital de trauma en Azua, abrimos un hospital de trauma en Higüey, estamos abriendo un hospital de trauma en Puerto Plata, se está fortaleciendo la red de trauma y todo eso es importantísimo. Pero hay oportunidades. Por ejemplo, ¿dónde está el hospital de trauma en el Cono Central? En ningún sitio. No hay. No hay. No hay. Yo te iba a preguntar de qué. ¿Dónde? Nosotros tenemos en Neyari y el Darío Contreras, pero en el Cono Central no hay un centro de trauma. O sea, hay oportunidades que tenemos que abordar con humildad, con objetividad y quizá apoyándonos de los expertos en materia que pueden ofrecer soluciones colectivas, que al final es lo que tenemos que hacer. Entonces, volviendo a tu pregunta, la mejor forma de responder a un desastre, una emergencia masiva, es tú fortaleciendo tu capacidad en el día a día. Y eso mide los resultados a futuro. Y, obviamente, en una posible emergencia que nadie la quiere. Ale, yo no quiero despedirte sin preguntarte unas cositas como básicas y más humanas que otra cosa. Dentro de tus 1000 artículos, ¿qué te falta por escribir o por descubrir dentro de la medicina? Todo, la gran mayoría de las cosas. ¿Qué está en tarea? No, a nivel personal, no sé, ahora mismo yo
yo soy un nerdo, ¿verdad? Yo soy un geek, un nerd. A mí me encanta estudiar, me encanta aprender. Ahora mismo yo estoy metido mucho en genómica. Este es el momento donde yo hago así y finjo que sé lo que es genómica. Sí. ¿Qué es genómica? Fíjate lo que hay. Mucha gente se hace... Está muy de moda los perfiles genómicos para decir qué raza tú eres y cosas de ese tipo. Hay como genotipo. Genotipo. Ok. En 5 años... No estoy tan mal, espérate. Déjame años, sacar mi libro de cultura. Oye, no, perfecto. Pero en 5 años tu genotipo va a ser parte de tu récord médico. Sí. En 5 años nosotros vamos a poder decir, basado en tus síntomas, cuáles son los genes que tú tienes que se asocian a una enfermedad específica que conectan ese síntoma y cuáles son las intervenciones que nosotros tenemos que hacer como un médico basado en el riesgo genómico que tú tienes asociado a los síntomas que tú presentas. Eso no es el futuro, eso es el presente y es el futuro, vamos a decir, inmediato. Entonces a mí me encantaría entender cómo todas estas cosas van a tener una convergencia, cómo nosotros vamos a poder conectar tecnología que parece de la Guerra de la Galaxia, Star Trek, que existen actualmente, y cómo vamos a poder generar valor para poder salvar vidas. Y eso suena muy lejos en un sistema donde todavía estamos hablando de vamos a habilitar emergencias, vamos a construir hospitales, vamos a pagarle, a subirle el sueldo a los médicos de 35 mil pesos a 50 mil pesos mensuales, vamos a subirle el fee por paciente de 350 pesos a 450 pesos por paciente. O sea, nosotros estamos en una conversación muy básica en un mundo que ha evolucionado a un nivel muy superior a estas conversaciones. Donde hablamos incluso, y me trae a colación, porque hablas de tecnología, de la inteligencia artificial y lo que corresponde eso para el beneficio de la medicina. Claro. Y yo por eso lo estoy abordando sin miedo. Cuando yo te digo que yo estoy haciendo genómica, yo no soy un científico de ciencia básica, yo soy un científico de datos. Ahora mismo la genómica se ha convertido en una ciencia de datos y no en una ciencia celular. Y yo lo que pienso es que si médicos humanos como yo no nos subimos en el tren de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial se va a deshumanizar. Entonces es una realidad, existe, y es un tren que no vamos a poder pararlo, y lo único que podemos hacer nosotros es montarnos en ese tren e ir dándole la forma que nosotros entendemos necesaria para servir el mejor interés de los pacientes. Alejandro, un amuleto de la buena suerte. ¿Tienes? No, bueno, wow, qué pregunta. No físico, mi fe, pienso yo. ¿Un libro de cabecera? Thinking Fast and Slow y Blink. Ay, lo amo. Es de un profesor de Harvard. Sí, de Kahneman y de Malcolm Gladwell. Lo uso como referente en múltiples ocasiones, psicológico. Y es como pensamos los médicos de emergencia, ¿verdad? Sistema A, sistema B. Me encanta. Sí. Te trae de nuevo, gracias a Dios, la carrera y quizá tu apetencia por la patria, a la patria. Porque ya en enero te tenemos aquí fijo. Así mismo. Estamos en proceso de mudarnos. Estamos buscando empleo para los empleadores, si están interesados. ¿En serio? Pero hasta aquí en Noche de Luz yo te doy empleo, señores. ¿Tú sabes lo que tener si te da un patatú, tener un médico de cabecera? Tomamos la decisión de que nos mudamos en enero. Y yo creo que va a ser una experiencia gratificante, chula, volver a regresar a donde están nuestras raíces. A la esencia. Sí. Gracias. Gracias a ti. Gracias por esta conversación aleccionadora, como lo dije desde el inicio, este vaivén entre la cultura médica, la política, y gracias por dejarnos entrar también en tu ámbito personal. No, y gracias a ti por hacerme llorar 2 veces, aunque no se notara. No, tú eres un roble que no se dobla. Me doblé. Gracias. Señores, si a ustedes les gustó esta conversación, yo les pido no solamente que la compartan, no solamente que le den like, no, sino que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos en este episodio aleccionador, maravilloso, con nuestro querido Alejandro Báez. Gracias. Que sea la primera de muchas.